¿qué tal? El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Reportero de David Remnick. Y pues vamos a seguir con las historias. Vamos a hablar de 5 personajes, los cuales son Don DeLillo o DeLillo, no sé, Václav Haver, Bruce Springsteen, uno que la verdad no sé pronunciar su apellido, pero es Solzhenitsyn, y Vladimir Putin. Bueno, pues estos relatos, pues como los anteriores, los cuenta como muy detalladamente el autor, entonces eso se me hace como muy interesante, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, Don DeLillo es un novelista que sacó su primera novela en 1971. Cuenta mucho como las experiencias que ha vivido que hacen que veas a este personaje como una inspiración. Él pues ya habla mucho sobre cómo él se inspiraba para escribir estas novelas y estos trabajos que él hizo. Y él decía que se fijaba mucho en los detalles y yo creo que era como su plus, porque los detalles yo creo que son muy importantes. Es como por ejemplo este libro, el de Reportero, sin los detalles no sería lo mismo, sin los detalles no sería igual de interesante que lo que es ahorita, ¿saben? Y también se me hace muy interesante que hace como una analogía sobre el estar en un estadio de béisbol. Eso fue lo que más me interesó de este personaje, su analogía con el estadio de béisbol y la libertad, algo así. El siguiente, Václav Haver. Él es el expresidente de la República Checa y la historia gira en torno a que a su esposa le diagnostican un cáncer y la esposa muere de cáncer. Entonces, debido a esta situación que pasó, hace que Václav Haver empezara a fumar, y al fumar, pues obviamente fumar tiene muchos peligros, pero se enferma y pierde una parte de su pulmón. Y pues habla mucho, o sea, en esto vemos mucho la dualidad o las dos perspectivas o las dos modos, por así decirlo, de ser que tiene Václav Haver, porque es una persona muy rebelde, pero al mismo tiempo es una persona muy tímida. ¿Por qué? Porque ni siquiera le puede sostener la mirada a las personas. El siguiente es Bruce Springsteen. Él es un músico rockero y pues ya él se inspiró o él empezó con esto de la música porque él veía a Elvis Presley. Entonces cuando era pequeño, Elvis Presley se convirtió en su inspiración y fue por lo que empezó a hacer pues música. En las canciones hablaba mucho sobre su papá y su abuelo, que fueron dos personas que él admiró muchísimo y lo apoyaron muchísimo en su carrera de músico. Entonces tiene muchas canciones que narran historias sobre ellos dos, pero además algo que se me hace también muy interesante es que también empezó a narrar historias, pero sobre la política. Entonces no se puso él, por así decirlo, límites y hizo canciones sobre política. El siguiente es el que no sé pronunciar su apellido, pero es Solzhenitsyn, algo así. Pero bueno, él es un exiliado de Rusia y fue un escritor que ganó el premio Nobel y además ganó el premio El Orden de San Andrés. Pero no es lo interesante los premios, por así decirlo. Lo interesante es que no quiso aceptar el premio El Orden de San Andrés porque su país estaba viviendo hambruna, estaba viviendo muchas situaciones y él dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no lo voy a recibir. Entonces eso fue como muy... pues es algo que no muchas personas lo hacen. El último es Vladimir Putin, pues él, como sabemos, es el presidente actual de Rusia. Y pues él habla mucho sobre la mentalidad, cómo tenía antes una mentalidad muy conservadora y ahorita tiene una mentalidad, pues cambió a mentalidad muy contemporánea. Pues ya Vladimir Putin ya tiene 18 años en el puesto y hemos visto que sí ha tenido como mejorías en el país, y ha habido mejorías allá en Rusia. Pero lo interesante aquí no es eso, lo interesante aquí es que su meta él nunca se veía siendo presidente, él no quería ser presidente, o sea, no era algo que lo tenía pensado, lo que él quería era ser espía y ser miembro de la KGB. Entonces,
pues eso se me hizo muy chistoso, por así decirlo, porque pues finalmente se convirtió en policía, pero además de convertirse en policía cumplió su meta y además de policía, presidente, y además de ser presidente ya es también miembro de la KGB. Entonces logró, o sea, sin dejar de ser presidente, logró hacer lo que él quería. Las historias hasta aquí me han parecido muy interesantes, muchas de ellas. El modo, es que yo creo que todo recae en el modo en que el escritor narra las cosas, el que el autor narra las cosas, porque las narra de una forma tan, o sea, te llama y es muy interesante la forma en la que lo narra, como dice y vimos desde un principio, lo narra muy detalladamente todo, entonces eso está muy muy padre. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. En el próximo video ya vamos a terminar lo que es este libro de El reportero. Bueno, veremos los últimos capítulos, que bueno, en este caso no son capítulos, son personajes, entonces ya. Vamos a ver a los últimos personajes. Y pues eso fue todo y muchas gracias.